Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. Comienza la primavera 2024 y más de 7.000 rusos de la capital acudieron a celebrar en un afamado teatro de Moscú sin saber que iban a vivir la peor pesadilla de sus vidas. El atentado terrorista más sangriento de los últimos años en suelo ruso se acaba de llevar a cabo y las imágenes son realmente escalofriantes. A esta hora las personas que perdieron la vida superan las 130 y los heridos muchos más. Pero, ¿quién está detrás del atentado? ¿Qué ha dicho Estados Unidos y la Unión Europea? Y sobre todo, ¿cuáles serán los siguientes pasos que dará el presidente ruso Vladimir Putin? Hay muchísimas hipótesis de conflicto, desde las más extremistas, en las que se habla del inicio de la Tercera Guerra Mundial, hasta otras más lógicas que tienen que ver con la presencia rusa en Ucrania y las acciones que Putin va a tomar en ese suelo. He leído muchos comentarios acerca de que Putin dé la orden de utilizar el arsenal atómico, pero recordemos que eso condenaría a la humanidad a su extinción en muy poco tiempo, porque no existe rincón en el mundo donde nos podamos esconder de sus efectos. Vamos primero a recordar el contexto, porque Rusia va ganando completamente la guerra impulsada por Occidente en Ucrania, ha dominado territorios impensados y muy fortificados, como Avdiivka, y están produciendo mayor cantidad de armas que la OTAN en su conjunto, sin contar con que Rusia volvió al top 5 de economías mundiales, superando a Alemania. ¿Creen ustedes que este panorama dejaría de brazos cruzados a enemigos poderosos a nivel militar y político? No debemos olvidar que desde enero la OTAN lleva a cabo el mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría, con 90.000 tropas. Este enorme ejercicio militar se conoce como Steadfast Defender 2024 y se extenderá hasta el mes de mayo. Pero lo más interesante es que se realiza muy cerca de las fronteras con Rusia. Y si seguimos con el análisis previo al ataque terrorista, hay que mencionar sin duda las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien dijo textualmente que los países europeos debían prepararse para una gran guerra, y es que al parecer su hijo está metido en el negocio armamentista. Y escuchen atentamente esto, porque para entender los movimientos hay que comprender las acciones previas. Hace muy poco y por primera vez en su historia, la Comisión Europea, que esta señora von der Leyen preside, anunció un plan de defensa para animar a los Estados miembros a invertir más en su seguridad. El objetivo sería mejorar la preparación y los recursos defensivos europeos para responder a una hipotética agresión de Rusia y reducir la dependencia comunitaria de la OTAN y Estados Unidos. Para detener ese desequilibrio, el plan tiene como meta que todos los países de la Unión Europea compren al menos la mitad de su armamento dentro del propio bloque para 2030. Lo increíble es que actualmente alrededor de un tercio de las exportaciones de armas del mundo vienen de países europeos. Entonces, ¿qué hará Putin? ¿Cuáles serán sus movimientos? Lo primero que anunció el presidente ruso luego del terrible atentado es que fueron detenidas 11 personas tratando de moverse hacia las fronteras ucranianas. Me dirijo a ustedes en relación con el sangriento y bárbaro acto terrorista, cuyas víctimas fueron decenas de personas pacíficas e inocentes, compatriotas nuestros, entre ellos niños, adolescentes y mujeres. Los médicos luchan ahora por la vida de las víctimas que se encuentran en estado grave. Confío en que harán todo lo posible e incluso lo imposible para salvar la vida y la salud de todos los heridos. Expreso mis profundas y sinceras condolencias a todos los que han perdido a sus familiares y seres queridos. Junto con ustedes, todo el país, todo nuestro pueblo está de duelo. Declaro el 24 de marzo Día de Luto Nacional. Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет. Los 4 autores directos del atentado terrorista, los que dispararon y mataron a la gente, han sido encontrados y detenidos. Intentaban huir y se dirigían hacia Ucrania, donde, según la información preliminar, se les había preparado una ventana en el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal,
se ha detenido a un total de 11 personas. La investigación y las fuerzas del orden harán todo lo posible para establecer todos los detalles del crimen. Pero ya está claro que nos hemos topado no solo con un atentado terrorista planificado de forma cuidadosa y cínica, sino con un asesinato en masa, preparado y organizado contra personas pacíficas e indefensas. Los criminales fueron a matar a sangre fría y a propósito, a disparar a quemarropa contra nuestros ciudadanos y nuestros niños. Al igual que los nazis, que en su día cometieron masacres en los territorios ocupados, planeaban organizar una ejecución como espectáculo, un sangriento acto de intimidación. Todos los autores, organizadores y contratistas de este crimen serán justa e inevitablemente castigados, sean quienes sean, los haya dirigido quien los haya dirigido. Repito, identificaremos y castigaremos a todos los que están detrás de los terroristas, que prepararon esta atrocidad, este golpe contra Rusia y nuestro pueblo. Todavía es muy pronto para saber cuáles serán los movimientos militares que dará Putin y por supuesto que no los va a anunciar públicamente, pero ya algunas hipótesis hablan de la toma de Kiev, capital ucraniana. Otras hipótesis afirman que controlará el acceso al Mar Negro que tiene Ucrania para hacer mucho más difícil su ya golpeada economía. Pero el panorama no es nada alentador para el mundo, porque estos hechos y las acciones que se derivarán van a afectar a todos los habitantes del planeta sin importar en qué lugar se encuentren. Dmitry Medvedev, subdirector del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente de la nación euroasiática, es mucho pero mucho más duro en sus declaraciones, diciendo que si se determina que Ucrania está detrás de esto, serán hallados y destruidos sin piedad como terroristas. Muerte por muerte. Putin acaba de ganar las elecciones con más del 87% de aprobación y en medio de una victoria militar y económica. Todo hace pensar que sus grandes e históricos enemigos no perdonarían esto. Hoy en día las guerras no son directas, estados contra estados, sino que infiltran mercenarios pagados para desestabilizar naciones e impulsar el mercado armamentista. Medios de comunicación como Infobae, de ideología ultraderechista y alineada con la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos, afirman que el ISIS se adjudicó el atentado en la sala de conciertos de Moscú, pero ¿quién creó al llamado Estado Islámico? ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Por si eso fuera poco, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca se trabó torpemente mientras le hacían una pregunta incómoda. I'm not aware of any advanced knowledge that we had of this terrible attack. March 8th, the embassy warns of imminent attack in Moscow by extremists. Yeah, I think that I'll let the State Department speak to that. But I don't think that was related to this specific attack. Vale recordar que desde las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido venían avisando de posibles atentados en suelo ruso. ¿Habrá sido una acción para no ser señalados luego? La realidad es que las acciones de potencias nucleares ante situaciones como esta siempre disparan las alarmas, porque una sola ojiva nuclear que lance cualquiera de ellos es firmar el fin de la humanidad, y con esto también juegan a la provocación. Es delicado el panorama, porque estos grupos de poder arman estrategias que se llevan a cabo incluso en décadas, y una hipótesis tiene que ver con que la guerra en Ucrania fue simplemente una excusa para desgastar de alguna manera a Rusia, ya que a pesar de ir ganando, evidentemente su ejército ha tenido bajas. Con este punto en contra, la OTAN puede aprovechar para atacar movilizando miles y miles de tropas y con su plan de fortalecer la industria armamentista. Pero también hay que tomar en cuenta que el contexto mundial no es el mismo que en décadas anteriores. Al lado de Rusia está una China potencia, que si bien no tiene la experiencia militar que sí tiene Rusia, ha evolucionado a nivel tecnológico militar, y ya no sería lo mismo si se da paso a una guerra más abierta. Esto sin sumar a los persas,
porque Irán desde finales de los años 70 se ha fortalecido como potencia indiscutible a nivel militar y creciendo hasta posicionarse como una potencia media y estratégicamente muy bien ubicada. Hay preguntas que han surgido y que son muy lógicas. ¿Por qué la inteligencia rusa no previó este evento catastrófico para prevenirlo? Acá vemos cómo hasta los mejores servicios de inteligencia mundial son vulnerables. Si no, veamos el caso del integrante de la CIA, Edward Snowden, quien filtró información confidencial que comprometía tremendamente a Estados Unidos con sus acciones. Otro ejemplo es Julian Assange y Wikileaks, quien filtró miles de datos que develaron terribles y abominables acciones de Occidente. El hecho de que estas acciones se hayan desarrollado justo después de las elecciones da paso también a varias preguntas. ¿Por qué no hacerlo antes? Esto a ciencia cierta no lo sabremos, pero debido a que han anunciado que los terroristas se infiltraron desde Ucrania, es posible que el ataque estuviera planeado para llevarse a cabo antes o durante las elecciones. Si se realizaba antes, la verdad es que iban a fortalecer todavía más la figura del liderazgo de Putin. Si se realizaban en medio de las elecciones, no tendría mucho sentido debido a la movilización de seguridad propia de estas fechas. No habría sido posible. Sabemos que los atentados terroristas llevan consigo un mensaje, y el mensaje es por supuesto que Rusia no es invencible y que pueden atacarlos cuando menos se lo esperen y donde menos se lo esperen. Acaba de iniciar la primavera y la gente comenzaba a salir a festejar. Además, una celebración doble por el triunfo electoral y el alto porcentaje con que ganó el actual gobierno. De cualquier manera, la figura de Putin se sigue consolidando tanto dentro como fuera de Rusia, y sus declaraciones desde ayer y durante los próximos días son esperadas por millones de personas alrededor del mundo entero. Tengamos en cuenta que acá no hay solo dos bandos, porque tenemos en la vereda de enfrente a Estados Unidos y Europa, pero dentro de Estados Unidos también hay una feroz lucha de poder, porque por ejemplo Donald Trump no es conveniente para las élites más cerradas. A finales de febrero de este año, Trump dijo en un meeting que apoyaría un ataque de Rusia a aliados de la OTAN que tuvieran deudas pendientes. Y vale recordar que Trump ha presionado a los legisladores republicanos en el Congreso a hundir un proyecto de ley que incluía la llamada ayuda para Ucrania, es decir, más dinero para la guerra. El actual presidente Joe Biden dijo que estas declaraciones eran desquiciadas y atroces. Entonces tenemos a Estados Unidos en una lucha feroz por el poder interno. Tenemos a la Unión Europea intentando ser un poco menos la mascota de los norteamericanos. Esto porque quieren promover todavía más su industria de armas. Y tenemos a la OTAN tratando de continuar con la estrategia de acabar con Rusia, pero ahora de otra manera. ¿Qué ganarán con esto? ¿Más tiempo para preparar un ataque mayor? ¿Provocar a Putin para que inicie la Tercera Guerra Mundial? ¿Generar un ataque masivo en Ucrania y justificar el envío de miles y miles de tropas para debilitar a Rusia? Todavía nos queda ver cuáles serán los movimientos de los aliados más poderosos de Rusia, China e Irán. Esto apenas comienza y hay que estar muy atentos durante los próximos días y nuestros próximos videos. Y les vuelvo a recordar que los invito a mi canal Telegram. Allí pongo el minuto a minuto y sin censura. ¿Vos qué pensás? ¿Cuáles serán los movimientos de Putin en las próximas semanas? Leo tus comentarios. Te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, esto es muy importante, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias. Hola, muy buenas, mi nombre es Gael Sánchez Desvío. En este vídeo simplemente quiero invitarte a que conozcas un curso que hemos preparado que abarca todas las ramas del conocimiento